Hermanos, vamos a hacerlo y vamos a tomar lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a leer del verso 63 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 66 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendita y santa palabra del Señor. Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias, Señor, por poder estar aquí y el privilegio que tenemos de leer tu palabra. Ahora, mi ruego es que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des la sabiduría que necesitamos y la revelación de tu palabra, de lo que en este día tú has de hablarnos. Nuestro ruego es que tu palabra sea prosperada en todo lo que la oyen y la reciben, sabiendo que como hemos leído que es vida y que produce en aquel que la recibe y la practica para darle el crecimiento que necesita en esta vida espiritual que tú nos has dado por el conocimiento de la vida eterna. Señor, te rogamos ahora que tú, mediante tu Espíritu Santo, nos hagas entender todas las cosas que tú has de hablarnos en este momento y en este lugar. Gracias te damos por ello, creyendo que tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Y que tomen asiento, mis hermanos. Hermanos, hemos leído este pasaje de la palabra del Señor, tomando en este capítulo 6 desde el verso 63 en adelante. Antes de que pronunciara estas palabras, el Señor Jesús había estado hablando acerca del que come su carne y bebe su sangre y de aquel que no lo hace, diciendo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida en sí mismo, y el que no lo hace no tiene vida en sí mismo. Estaba hablando acerca de lo que nosotros hoy conocemos y sabemos que es lo que nosotros llamamos la cena del Señor, amén, de la cual participamos y aún hoy vamos a participar, por medio de la cual nos hacemos uno con el Señor. Dice que al oír esta palabra, sus discípulos, y habla de sus discípulos, dijeron, duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y después, 2 versículos anteriores al que hemos leído, dice que muchos de sus discípulos
volvieron atrás y ya no andaban con él. Leemos nosotros y dice sus discípulos. No todo lo que aparentan seguir al Señor creen. Nosotros miramos hacia el mundo cristiano en este tiempo y podemos ver multitudes de congregaciones que no creen lo que Dios dice en su palabra. Si vamos a ver aquellos que hacen liberación, aquellos que enseñan sanidad interior, aquellos que enseñan solamente la prosperidad y que enseñan acerca de los demonios y que le enseñan a la gente que a los que han creído, que se han bautizado y nacido de nuevo, que tienen demonios, lo que toman las obras de la carne para decir que son demonios, lo que actúan y todas estas cosas. ¿Han creído? Sin embargo, hablan del Señor, dicen ser iglesia del Señor, mencionan su nombre, leen su palabra. Pero, ¿han creído? ¿Son uno con Cristo? ¿Enseñan a los hermanos a ser uno con el Señor? Si fueran uno con el Señor, no le harían ninguna liberación. Si hubieran creído, sabrían que son libres y les enseñaría a todos los que han creído a vivir la vida que han recibido desde que se bautizaron y que en la palabra del Señor está escrito que hemos muerto y nacido de nuevo y el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Eso enseña la Escritura y a partir de ahí, al entender que fuimos no solamente redimidos, sino que también fuimos justificados y que también con en la regeneración hemos tenido un cambio de naturaleza, antes habiendo sido carnales, ahora somos espirituales y van en el progreso del conocimiento de esta vida que Él nos ha dado y en la práctica el desarrollo para lo que lo practicamos. Sin embargo, vemos, entonces, ¿habrán creído? Vemos que como en aquel tiempo, también hoy sucede eso. Sin embargo, está en lo que hemos creído. Está en lo que hemos creído que hemos nacido de nuevo y que somos libres en Cristo y tomamos no de cualquier versículo, sino de todos los versículos que nos dice a través de la palabra y sobre todo de los escritos del apóstol Pablo, que somos libres, como en Gálatas capítulo 5, verso 1, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Creemos que dice que hemos sido sepultados juntamente con Él por el bautismo y que hemos resucitado para una nueva vida. Creemos que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Creemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Creemos que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Cuántos creen todas estas cosas? Si creemos todas estas cosas, no podemos ir en busca de liberación ni de sanidad interior. El hombre espiritual, el cual somos nosotros, hoy no necesita sanidad de ningún tipo. Amén. Entonces vemos que como en aquel tiempo, también están los que dicen ser discípulos, dicen pertenecer a la iglesia del Señor y no creen. Gloria sea su nombre. Por eso dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es algo que tenemos que nosotros, porque creemos, pero debemos entenderlo perfectamente, porque no se trata no solamente de nuestro crecimiento, sino de que estas cosas las tenemos que enseñar, manifestar y enseñar. Nosotros miramos, cuando antes de la venida del Señor a la tierra, Dios estaba allá arriba, ¿verdad? ¿Cómo era Él en cuanto al hombre? Están todos destituidos de su gloria, los destituyó a todos. Y los hombres pecaban, y dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Vio? Yo no comparto mi gloria con nadie.
Sin embargo, cuando vino y se convirtió en un hombre y comenzó a vivir la vida que según su ley está establecida y que es en beneficio del hombre, pudo ver lo que el hombre siente en la tentación y en todas las cosas bajo el sistema de este mundo. Entonces ya no dijo, están destituidos de mi gloria, sino le dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Vemos la gran diferencia cuando alguien cree algo, cuando alguien lo practica lo que cree y tiene la experiencia de lo que eso es. Él vivió esa vida, la manifestó y también la enseñó. Cuando vivió esa vida se dio cuenta de muchas cosas que antes, bueno, según nosotros vemos en la Escritura, como él era. Si no hubiera venido Cristo a redimirnos, ¿nosotros a dónde íbamos a parar? Porque solamente al Seol con Abraham iban los que eran del pueblo de Dios a causa de que ellos ofrecían los sacrificios y eran perdonados. Pero nosotros, ¿cómo hacíamos para obtener el perdón? No teníamos ley, no teníamos nada. Amén. Pero gracias a Dios que hemos creído. Ahora miramos, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Se pueden hacer las cosas de la carne, pensar en las cosas de la carne, vivir conforme a la carne, pero no hay fruto para con Dios. El día que nos partamos de la tierra, todo lo que tiene que ver con la carne, no se mueve nada de acá. Miremos, no hay un solo hombre, por más famoso o poderoso que se haya creído o que haya sido en este mundo, que cuando partió de esta tierra se llevó algo. No se lleva nada, ¿verdad? ¿Lo sabemos o no? Entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué hacer obra de aquello que en nosotros no tiene ningún fruto, ni ahora ni cuando nos vamos? Sin embargo, la Escritura dice que vamos al tribunal de Cristo. Amén. Y que ahí, ¿no es cierto?, serán manifestadas nuestras obras. Al tribunal de Cristo no vamos a ir a manifestar las obras de la carne. Vamos a recibir el premio, según lo que hayamos hecho, dice el apóstol Pablo, estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No vamos a dar cuenta de las obras malas de la carne allí, sino que vamos a recibir por lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo, en nuestra vida espiritual. Quiere decir que lo que es de la carne no se lleva nada y todo lo que es espiritual se va con nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Que dice lo que sea bueno, sea malo. Sea malo no significa las obras que hicimos en la carne, sino todas aquellas obras que pudimos haber hecho en nuestra vida espiritual, estando en este cuerpo y que no la hicimos. Eso representará para muchos una pérdida por medio de la cual no podrán obtener la corona de justicia y no ser la esposa. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Creen. Él dice que la carne para nada aprovecha. Entonces, si creemos, debemos entender esto y para qué hace obra en la carne cuando hemos recibido todo lo que es espiritual y que lleva fruto para el encuentro con Él en aquel día. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida. Amén. Dijo que la carne para nada aprovecha. Quiere decir que cuando más nosotros practiquemos lo que vamos teniendo conocimiento en cuanto a esta vida espiritual que hemos recibido, como es vida, se va a ir formando en nosotros algo que antes nunca fuimos. Vamos a experimentar y sentir cosas que antes nunca sentimos. Amén. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Es decir, que el Señor sabe quiénes no creen
y quienes creen. ¿Sí? Amén. ¿Sabía él? ¿Lo sabrá hoy? ¿Cree usted? Si le hubieran preguntado antes de volverse atrás esto, si creían, ¿qué hubieran dicho? Sin embargo, dice que se volvieron atrás. ¿Qué es lo que creían? Bendito sea su nombre. Amén. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cuántos estamos en Cristo? Hola. ¿Cuántos están en Cristo? Quiere decir que el Padre nos dio. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces miramos, ¿creemos nosotros? Entonces Dios nos ha dado a Jesucristo. ¿No es esta nuestra seguridad eterna? Pero ¿cuántos dudan? ¿Cuántos aún toman decisiones importantes en la carne y no en el espíritu? ¿Cuántos todavía hacen estas cosas sabiendo que el Padre nos dio a Jesucristo? ¿Nos dio aquí a Cristo para qué? Para que Él nos lleve y nos prepare para que estemos en el día de la manifestación del Señor como Él quiere. Para eso debemos entregarnos completamente a esta vida espiritual que hemos recibido. Esa vida espiritual que tenemos tiene que ir creciendo y tiene que ir en aumento en su desarrollo hasta que vamos descubriendo todos los misterios de esta vida, que es la vida que está en Dios, que estuvo en Cristo y que ahora está en nosotros. ¿De qué nos sirve? Porque es el tiempo ya, si hemos creído, de dejar las obras de la carne. Eso solamente nos causa problemas. Todos los problemas que se suscitan en los hogares y entre los hermanos no es por causa del espíritu, es por causa de las actitudes carnales que aún los creyentes todavía conservan. Las discusiones y todas esas cosas, ¿de dónde provienen? ¿Y no se cansan de ello? ¿Por qué no probar que pueden crecer espiritualmente? Si Dios no se equivocó cuando los escogió y lo entregó a su Hijo Jesucristo. Por Él estamos nosotros en Cristo. No es que Él dice, nadie puede venir a mí. Él sabía que si alguno venía a Él es porque el Padre se lo dio. Y nosotros al enterarnos de esto, no nos vamos a gozar, no nos vamos a alegrar. En ese mismo día cuando habló estas palabras, ya se habían vuelto atrás muchos de ellos. Le había dado el Padre a ellos, el que lo hubiera visto, parecía que todos eran iguales, sin embargo no eran todos iguales. Uno del Padre se lo había dado a él y otros lo estaban siguiendo. Se volvieron atrás. Gloria sea a Dios. A esta altura de los acontecimientos y de los años en que ya tiene la predicación del Evangelio en esta tierra, la iglesia tendría que tener una estatura espiritual de tal manera que debería asombrar a los hombres de este mundo, aún a los hombres de ciencia por el conocimiento. Sin embargo, pareciera ser que cuando más se acerca el tiempo final, pareciera que la iglesia está peor que en el principio. Y eso es una realidad. Y está extendida por todo el mundo. El Señor Jesús vino allí a Jerusalén. Y desde allí formó los discípulos. Amén. Y lo que Él hablaba, solamente lo sabían los que lo oían a Él y Él. Y en el resto del mundo no se sabía nada. No había los medios de comunicación que hay hoy. Ni siquiera la forma de viajar para llegar rápido a un lugar como lo es hoy, que en un par de horas a través de los aviones se llegan de un continente a otro. Sin embargo, Él mandó a 12 a ir por todo el mundo. ¿Ve? ¿Qué tan tremendo es pensar en las órdenes que el Señor dio?
a 12 le dijo, ir por todo el mundo. ¿Podía haber ellos ido por todo el mundo? ¿Cómo hacían? ¿Qué tan grande el mundo? Gloria sea su nombre. ¿Se habrá equivocado? No se equivocó. Amén. Entonces vemos que dice, nadie puede venir al Padre a mí si no le he dado del Padre. Entonces tiene que pensar en esto. ¿Dios me dio a Jesucristo? Entonces tiene que pensar si esto no le da a usted una seguridad en Él. ¿Por qué piensan apartarse? ¿Por qué piensan volverse? ¿Por qué echarse la culpa de las cosas, de las actitudes del hombre natural, del hombre carnal, cuando usted sabe que es el hombre espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué no mirar como un ataque del enemigo y como que algo Dios está permitiendo para que usted aprenda, para que se decida de una vez y para siempre? Si ha creído, debe creer lo que Dios dice de usted y usted debe actuar de tal manera que pueda mostrar que ha creído. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él sabía quién eran los que no creían y así también sabía los que creían. Sin embargo fue y le dijo a los suyos, a los otros no le dijo, ¿se quieren ir? Se fueron solos. Tampoco le dijo que se quedaran. ¿Por qué? Porque sabía que no creían. Sin embargo, a los que creían fue y le dijo, ¿queréis ir acaso vosotros también? Él sabía que no se iban a ir. Y esto le dio la oportunidad a Pedro a decir lo que él dijo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Vio? ¿A quién iremos? Le haya sido para ellos difícil de oír la palabra como los otros dijeron, o lo que haya sido, él sabía a dónde iban a ir. ¿Por qué? Ellos decían, ¿a dónde vamos a ir? El mismo Pedro lo dice, tú tienes palabra de vida eterna. Así que lo que había creído, ellos habían creído, era que lo que él hablaba eran palabras que daban vida eterna. Él mismo lo había dicho. Ahora, esto pareciera ser como que para nosotros hoy no tiene valor o no da seguridad o como que fuera una cosa que se habló y pasó y no lo tenemos en cuenta. ¿Cómo que no tenemos en cuenta? ¿Palabra de vida eterna? ¿Quién habló la palabra de vida eterna? El Señor dijo, y Pedro dijo, tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y ahora? ¿Quién tiene palabra de vida eterna? ¿Quiénes son los que tienen palabra de vida eterna? ¿Ah? Bendito sea su nombre. ¿Y qué tan tremendo? Porque Pedro dice, y nosotros hemos creído. Ah, ellos habían creído. Y conocemos. No solamente habían creído, sino que conocían. ¿Qué? Que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le gustara o no le gustara lo que habló, le fuera difícil o no difícil, ellos habían creído que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocían que era Él. ¿A dónde iban a ir? Y esto aún sucede con nosotros hoy. ¿Cuántos hermanos se alejan de la congregación? ¿A dónde van? Es muy raro que se vayan a otra congregación. Es muy raro. Los que no vienen, por lo general, están afuera y se quedan en su casa. Y si vuelven a la congregación, vuelven acá. ¿Por qué? ¿A dónde está la palabra de vida eterna? ¿Quiénes la tienen? Bendito sea su nombre. ¿Ah? Ahora miramos. ¿Ustedes creen? Yo sé que creen. ¿Conocen que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Que Él es el Cristo?
¿Lo tienen adentro de ustedes? Amén. ¿Ve? ¿A dónde irán? ¿Qué tanto conocerán lo que se alejan? Han creído, pero ¿le conocen? Si le conocieran, sabrían que no podemos separarnos ni un instante de Él, porque estamos unidos en el mismo espíritu con Él, somos uno con Él. No hay forma de que se puedan separar. Nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nada nos puede apartar. Pablo habla en el capítulo 8 de la carta a los romanos acerca de estas cosas y menciona cosas terrenales y también cosas celestiales. Y dice que nada nos puede apartar. ¿Por qué? Porque el espíritu que tenemos nosotros es el mismo espíritu del Señor. No son varios espíritus, es el mismo. ¿Y cómo se puede separar? Nada, ni ninguna cosa creada, dice, lo puede separar. Ya hemos sido hechos uno en Cristo. Y Cristo es uno con Dios. Amén. Entonces, todas estas cosas y esa causa de lo que vamos a aprender y hacia dónde el Señor nos va a llevar, la tenemos que tener segura para no dejar que cualquier cosita que sucede a causa de las obras de la carne de muchos, hacen que se alejen de la congregación y después son cobardes porque no quieren volver. Hasta algunos dicen, oh, yo ya lo perdí, ahora, bueno, ¿qué? Me da lo mismo. ¿Qué perdieron? Lo que es de Cristo, ¿a dónde lo perdieron? A ver. Que lo deje de hacer es una cosa, pero el que lo haya perdido es otra. Pruebe a ver si lo perdió. Una vez hablaba con alguien que me decía esas cosas. Entonces dije, vamos a orar. Nos pusimos a orar y empezó a hablar en lengua. ¿Qué es lo que perdiste? ¿Qué es lo que perdiste? ¿Se da cuenta? Inventan las cosas. Perdí. ¿Quién dijo que perdió? El único que puede decidir esto es Dios. Y el plan y el propósito de Dios es que lo alcancemos y lo logremos todo. Gloria a su nombre. Se pueden morir, dormir en las cosas a causa de no practicarlas. Pero no se pierden. Se pueden llegar a despreciar, pero no se pierden. Amén. Ahora miramos. Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos. Si no se cree, no se puede conocer. Y muchos se quedan con el que han creído y no buscan alcanzar el conocimiento. Cuando más se le conoce, más se le ama y menos se puede abandonar al Señor. Se hace imposible, porque cuando aprende a amar al Señor, que es el mismo Espíritu, se lo desea, se anhela, no se puede estar separado de Él. Porque Él está siempre con nosotros, con la iglesia, y no está separado de Él porque la ama, la compró con su sangre, fue a la cruz, murió, pagó el precio, cargó todas sus cargas, todas sus rebeldías, la cargó Él. ¿Para qué? Para que seamos uno con Él. ¿Cómo se va a separar? No puede separarse. ¿Por qué no vamos a separar nosotros si Él no quiere separarse? ¿Es tan malo el esposo que tenemos que quieren divorciarse de Él? La dirección de Él no es perfecta para su vida, que buscan dirección de su mente, de un hombre perdido, caído desde el huerto del Edén, de una mente degenerada humanamente hablando. Quieren la dirección de Él dejando la dirección del verdadero esposo, del más bello de todos, del único hombre perfecto en el universo y que ha sido exaltado por Dios hasta lo sumo.
y que su plan es llevarnos con Él, va a dejar esa dirección que lo único que hace es poner esa mente, dirigirlo a usted para que nunca pierda lo que Él le tiene preparado, para hacer el uso de su mente carnal que lo lleva a alejarse de Él y que el diablo lo está engañando para que cuando suene la trompeta no lo encuentre como tiene que estar. ¿No hemos de aprender a conocer a quién iremos? ¿A quién iremos? Pedro dijo, ¿a quién iremos? Fíjese, usted, ¿a quién va cuando necesita consejo? ¿De quién lo recibe? ¿Quién es su guía? ¿Quién lo dirige? ¿A quién va? Bendito sea su nombre. Míralo en su actitud en todos los días. ¿De quién recibe el consejo? Bendito sea el Señor. Pablo habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 19, estas palabras. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y después los versículos que sigue habla acerca que el poder que ató, ese poder es el que ató levantándolo a Jesucristo de los muertos. Ese poder dice que actúa en nosotros, en lo que creemos. ¿En quién? En lo que creemos. Pero ¿qué sucede? Que a veces las actitudes que tienen los hermanos es como si no creyeran. La fe es algo invisible que actúa en el corazón, pero que se hace manifiesta a través de la conducta. Pero si creemos y no manifestamos lo que queremos, ¿cómo podemos mostrar que creemos? Los otros se volvieron. ¿Cómo manifestaron ellos que creían? ¿A quién iremos? No se fueron. ¿Manifestaron que creían? ¿Manifestó Pedro que conocían? ¿Se fueron? No. Entonces Jesús dijo, ¿no se cogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, que él sabía que le iba a entregar. ¿Ve? ¿No se cogí yo a vosotros? Pero le dijo después de lo que Pedro contestó. Y dijo, y uno de vosotros es diablo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Jesús sabía, ¿y por qué lo escogió? Porque así se tenía que cumplir la Escritura. Así que estaba todo ya escrito y preparado. Vamos a alterarlo nosotros, todos los planes y todo lo que Dios ya ha preparado perfectamente para que nosotros alcancemos todo lo que Él quiere y para lo cual nos ha llamado. Jesús sabía que le iba a entregar, ¿lo echó? No, lo llamó. Tenía que cumplirse lo que el Padre dijo. ¿No quiere usted que se cumpla en usted lo que Dios ha preparado? Entonces, no debemos, cuando vienen las situaciones, quejarnos y echarle la culpa a nadie, sino sacar la enseñanza, porque Dios fue el que permitió que entrara en esa situación o en ese problema. ¿Para qué? Para que aprenda cosas que no sabe y para que pueda enseñar a otro, para que entienda a otro que hace cosas que no sabe ni siquiera por qué lo hace. ¿Cuánta gente tiene que tomar decisión y no toma una decisión según Dios? Y usted le pregunta y habla con ellos, yo porque no sé qué hacer. Ese momento Dios permite que llegue a nuestras vidas para que aprendamos algo. Sin embargo, hay quienes dicen, no sé qué hacer, y toman decisiones según la carne contraria a lo que Dios piensa o quiere de él. ¿Cómo que no sabe qué hacer? ¿No está Cristo? ¿No está su palabra? ¿No hay quien dé un consejo según Dios? Si yo no sé qué hacer, tengo que buscar que alguien me instruya en qué hacer según la necesidad que tengo.
pero debo creer y confiar para poder tomar una decisión correcta. No abandonar, no sé qué hacer en cuanto a Dios y tomo una decisión según la carne. La carne para nada aprovecha, dice. Entonces, porque no sabe qué hacer en lo espiritual, va a tomar una decisión según la carne, es cuando menos debe tomar decisión según la carne. Dios lo metió en ese lugar es para algo. Y es para que aprenda. Y para que entienda después a otro. ¿Sabe cuánta gente está en esas condiciones? Pero ¿quién enseña cómo hacerlo? ¿A quién le importa? ¿Quién tiene cuidado de esto? ¿O quién piensa en esto para poder enseñar o ayudar a otro? No todos las decisiones que toman son las decisiones que ellos quieren hacer. Yo he conocido hermanos que teniendo el anhelo y el deseo de hacer cosas para Dios, teniendo el deseo y siendo eso lo que quieren, cuando llegó el momento de tomar decisiones, porque no tenía la dirección de Dios y estaba ahí sin saber qué hacer, tomó decisiones según la carne y fue opuesta a lo que estaba haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo quiero algo, anhelo algo, eso es bueno, según Dios, ¿por qué no voy a tomar una decisión por lo bueno y cómo voy a dejar aquello que quiero hacer, que es bueno, que es correcto, para tomar una decisión de aquello que me lleva a hacer lo contrario de lo que yo quiero hacer? No es de la mente de Cristo esa. No tendríamos ni que pensar ya en tomar decisiones en cuanto a la carne. ¿Ve? Pedro ni lo pensó. No, nosotros hemos creído y conocemos. Tú tienes palabra de vida eterna. Listo, se acabó. Los otros tomaron una decisión y se volvieron atrás. Ahora miramos. Pablo dice que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que actúa en nosotros. Y que Dios, él le pedía a Dios que nos diera un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender lo que esto es. Si nosotros miramos la supereminente grandeza de su poder, dice, que actúa en nosotros, en lo que creemos. ¿Para qué es ese poder? ¿Es solamente para echar fuera demonios? No es para resolver cualquier situación, por más imposible que se parezca de resolver que venga a nuestras vidas. No tenemos en ese poder la capacidad y la sabiduría, todo para hacer las cosas conforme Dios quiere. No podríamos llegar a resistir aun cuando parezca que por enfermedad o por lo que fuera, nuestro cuerpo ya no da más. Jesús vive sin sangre. Hola. Hola. Y el poder que hace eso con él es el que dice Pablo que actúa en nosotros. ¿A quién hemos de temer entonces? ¿Será que podemos decir como Pedro, nosotros hemos creído y conocemos? Si conociéramos, creyéramos y conociéramos que Jesús es el Hijo de Dios verdaderamente y que está dentro de nosotros, hablar es una cosa y creer y conocer es otra. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? ¿Qué podría pasarnos si Él no lo permite? ¿Podría la muerte llevarnos cuando está escondido en nuestra vida con Él? Sin embargo, ¿cuánto temor hay a tantas cosas, menos al desobedecer a Dios? Ahora miramos, a nosotros no nos pregunta el Señor, ¿acaso quieren irse? No le va a decir a los miembros de su cuerpo, ¿quieren irse? A ellos los dijo, pero Él todavía no había muerto por ellos, ni podían decir que eran miembros del cuerpo de Cristo. Ellos podían tocarlo a Cristo, pero no podían meterse adentro ni meterlo a Él adentro de ellos. Amén. Ahora Él ya está en nosotros y nosotros en Él, ¿sí?
¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Se ha de mutilar él? ¿Cuánta seguridad tendría que darnos esto? (12:27) de primera carta a los Corintios dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. Pablo dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. No se va a mutilar él. El que murió por nosotros no lo va a expulsar de su cuerpo, salvo porque se convierta en un tibio. Amén. Ahora miramos. Pensemos. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar a veces en nuestro diario andar? ¿Cuántas veces? A veces tiene que salir a un lugar y de pronto se presenta de que tiene que ir a otro lugar y tiene que tomar una decisión. Nunca debe dejarse llevar por las circunstancias, nunca. Sino que debe pedir la guía y la dirección de Dios. Cuando usted entra en estos planes de Dios y realmente lo anhela en su corazón, Dios no dejará que usted fracase al tomar la decisión, sabiendo que quiere tomar la decisión que Él tiene para usted. Lo vemos en el Señor Jesús. Tu amigo Lázaro está enfermo. Nosotros hubiéramos salido corriendo. Pero Jesús sabía que Lázaro tenía que morir para que se manifieste la obra de Dios a través de él, resucitándolo de los muertos. Amén. ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer? Sí. ¿Se dejó llevar por las circunstancias? No. Cuando llegó, Marta dijo: si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María dijo lo mismo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero él estaba ahí ahora. ¿Ve? ¿Así era el plan de Dios? Así Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, hay que pedir la dirección a Él. Cuando somos sinceros en nuestros corazones y queremos la guía de Él, Él nunca dejará que fracase. Y aun cuando tome una decisión y parezca que es la más tonta, la más que parece usted un ignorante al tomar ese tipo de decisión, jamás Dios permitirá que fracase. Jamás. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero Él conocía. Por eso es que tenemos que ser llenos del conocimiento del propósito de su voluntad. En el crecimiento lo vamos a alcanzar y lo vamos a lograr. Pero tiene que aprender ahora. No tome nunca una decisión según la carne. Nunca los llevará a los planes de Dios, y eso nunca está en los planes de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. La supereminente grandeza de su poder actúa en quienes, en lo que creemos. Nosotros hemos creído y conocemos. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Lo que tú hablas es para vida eterna de nosotros. Cristo no había muerto por ello. Ahora, nosotros no solamente tenemos su palabra, sino que lo tenemos a Él como a la palabra viviente. Y lo tenemos adentro de nosotros. Y somos miembros de su cuerpo. Y Él se mueve en esta tierra a través de nosotros. ¿Cómo no vamos a aprender a mirar? ¿Y si hubiéramos estado nosotros en el lugar de aquellos que no creen? ¿Y si en vez de haber sido escogido por Dios para formar el cuerpo de Jesucristo, pertenece a Él, no nos hubiera dado la fe de los escogidos y podríamos tomar decisiones como tomaron esto y irse atrás? ¿Cuánto toman en este tiempo esas decisiones? ¿Cuánto? Miren las decisiones de que no, acá hay que hacer liberación, no, sanidad interior, no, hay que pedir plata, la prosperidad, esto, aquello. Si usted está en una congregación donde no son ricos, no tienen el Mercedes-Benz, no tienen esto, huya de ahí. Así dicen algunos. Sin embargo, mire,
Mírenos a nosotros. ¿Qué hemos creído nosotros comparado con ellos? Qué fácil es ellos hablar y hacer esas cosas. Pero qué difícil se le hace alcanzar lo que nosotros vamos alcanzando. Mas nunca lo lograrán así. Amén. Ellos tendrán las riquezas terrenales, la cual no van a llevar ninguna. Nosotros tenemos las espirituales, las celestiales, las cuales son eternas. ¿Y es a causa de qué? De que hemos creído. Entonces, vamos a lo que el Señor dice. Él sabe que hemos creído. Él sabe quiénes son los que creen. Usted tiene que asegurarse que el Señor sabe que usted cree. Esto lo tiene que tener cada uno claro. Yo estoy seguro que Él sabe que yo creo. Los demás pueden decir que no. ¿Qué me importa si yo sé que Él sabe? Esto es una relación que cada uno debe entablar con Él. Conocerle a Él, ¿qué significa? Una relación entablada entre el que conoce y el objeto conocido. Amén. Él nos conoce a nosotros y entabló esa relación de amor con nosotros. Pero ¿qué hay de nuestra relación con Él? Los que dicen que han creído deben mostrarle a Él que creyeron. Y si el Padre nos dio a Él, ¿por qué usted va a estar en esa situación? Entonces algo anda mal en usted, porque ha creído. ¿Qué le hace falta? Conocer. ¿Por qué no conoce? Qué tan tremendo que Pedro dijo, y nosotros hemos creído y conocemos. Conocemos. Jesús no le dijo más nada. Solamente dijo, yo le dijo ahí, ¿no le escogí yo a vosotros? Ahora, ¿qué habrán dicho cuando le dijo, y uno de vosotros es diablo? Bendito sea su nombre. Él conocía todas las cosas. Entonces, si ellos sabían, si Pedro sabía que era el Hijo de Dios viviente, también tenía que saber que conocía todas las cosas. Entonces, ¿para qué discutir con él? ¿Para qué objetar lo que dice o lo que hace? Amén. Pero mire usted cuánto objeta lo que Dios dice. Por eso no lo hace. Si ha creído, piense, ¿ha creído? ¿Qué es lo que ha creído? ¿Cree una cosa y la otra no? ¿Cree que va a ser arrebatado al cielo? ¿Y no cree que puede sujetarse a su marido? ¿O el marido no cree que puede amar a su esposa como Cristo la ama? ¿No cree un hijo que puede estar sujeto al Padre? ¿Cree que va a ser arrebatado? ¿Cree que tendrá un cuerpo de gloria? ¿Cree que estará en una ciudad de oro que reinará con Cristo? ¿Y no cree que puede sujetarse a su marido, amar a su esposa o obedecer a su padre? ¿Qué es lo que creemos? ¿Lo que queremos o lo que Dios dice? No vamos a alcanzar la estatura espiritual que tenemos que alcanzar si no entendemos todas esas cosas y de una vez hacemos uso de lo que tenemos y de lo que somos. No puede estar nadie en el cuerpo de Cristo si no cree. Y no puede venir a Él si no le fuera dado del Padre. Y eso le tiene que causar un gozo y una alegría. Si Dios le ha dado, no se puede perder, porque Él dijo, todo lo que el Padre me dio no se perdió ninguno. Lo que el Padre le da a Él, no se le pierde ninguno. Amén. Entonces, ¿por qué no partimos en nuestra obra, en nuestro trabajo, al Señor de esa seguridad, teniendo como base esa seguridad, sin pensar en volvernos atrás? Los tropiezos son tropiezos, nos levantamos y seguimos. Tenemos que aprender cada día las situaciones, actuamos mal,
Actuó mal, se dio cuenta que actuó mal, quiere decir que hay algo en usted que lo guía, lo ilumina para ver que actuó mal. Actuó mal, bueno, sabe que no tiene que actuar otra vez así. Se retrata de ello, si puede arreglarlo, lo arregla, y si no, la próxima vez no hace lo mismo. Pero no se atribuye a usted lo malo, porque es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo vamos a experimentar esa libertad? ¿Cuándo vamos a honrar a Dios? ¿Ah? Creyendo lo que Él dice y experimentando y manifestando lo que Él dice que somos. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Miramos y nosotros, ¿qué vamos a decir? Señor, ¿a quién iremos? ¿Cómo a quién iremos? Si nosotros somos. ¿O no somos? ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo? Bueno, Pedro le dijo a él, le dijo, ¿a dónde, a quién iremos? El Señor no le va a decir a su cuerpo, ¿quiere irte? ¿No ven la diferencia tremenda que hay? Si ellos creyeron para no apartarse y después alcanzaron todo lo que Dios tenía para ellos, ¿cuánto más ahora nosotros como ellos, después que Cristo resucitó, ellos también se hicieron miembros de su cuerpo como lo somos nosotros ahora? Si ellos alcanzaron aquello para lo cual Dios los trajo que alcancen, nosotros, ¿por qué no hemos de alcanzarlo? Si estamos en el cuerpo de Él, no podemos decir que no creemos. Entonces, ¿por qué no manifestamos o obedecemos a lo que creemos? Por eso Pablo habla de obedecer a la fe, la obediencia a la fe. Ha creído, obedezca a la fe. ¿Qué le priva de hacerlo? ¿Quién puede obligar que no lo haga? ¿Va a dejarse engañar por una mente pervertida? ¿Por la mente de un hombre viejo al cual Dios mató y dice que no sirve nada en él? ¿Va a echar uso de ella para el crecimiento de su vida en Cristo? ¿Le servirá de algo? Entonces, hace rato cantábamos y el Espíritu dentro de nosotros nos daba testimonio que somos la esposa y que estamos esperando por eso. Por eso nos alegramos, nos gozamos y lloramos. Lloramos no de tristeza, sino de alegría, porque nuestra esperanza es esa, que Él vendrá a llevarnos. Amén. ¿Cuál es la esperanza de los que están haciendo la liberación y están esperando que alguien los liberte? ¿Cuál es la esperanza? Pues no pueden experimentar este gozo que nosotros experimentamos al cantar, que Él vendrá, que nuestras lámparas estarán llenas para entonces, que creemos que Él vendrá, que veremos su gloria, su majestad, que nos iremos con Él. Todo eso lo creemos. Amén. Bendito sea Dios. ¿Y por qué nos conmueve esas cosas cuando sabemos que vamos a unirnos con Él? Porque somos la esposa. Por ella vendrá. Nos sentimos identificados con ello. Pero esta canción la cantan los que están buscando liberación y dicen, si llega a venir, ¿qué hago yo? ¿Se da cuenta? No es la misma esperanza. No es la misma esperanza. Entonces, ¿a dónde queremos ir? A que valoremos lo que somos ya, lo que tenemos, que vivamos como lo que somos, que aprendamos a vivir como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, como a la esposa del Señor, porque esto hay que enseñarlo, y hay que manifestarlo, y hay que enseñarlo. Mire hacia afuera y ¿quién lo sabe? Gloria sea Dios. ¿Quién pueden enseñar si no lo que disfrutan? Jesús, ¿por qué lo enseñó? Porque lo vivió. Y así los discípulos que aprendieron de Él, que vivieron con Él, también lo enseñaron. Y así tiene que ser hoy también. Por eso que muchas veces vemos
aquellos que están ahí pareciera que están, o que estuvieron en lugares de privilegio en la iglesia y que ya no están más. ¿Será que creían? Gloria sea a Dios. ¿Creían? Si creían, ¿por qué se fueron? El que cree debe saber que no hay nada fuera del Señor. Nada. Absolutamente nada. Es ir en busca de las cosas de la carne, que para nada aprovecha, dejar lo que todo que tiene vida y que tiene, ¿no es cierto?, fruto para el encuentro con el Señor, para ir a hacer las obras de la carne, que no aprovecha para nada. No entiendo yo si creen. Pero qué bueno que usted está acá y dice que cree. ¿Será que cree? ¿Cuánto creen? ¿Amén? Entonces muéstrenle al Señor que ha creído. Ellos lo mostraron, a pesar de que Cristo no había muerto por ellos, no yéndose. Y no se fueron. Y le sirvieron al Señor. El Señor sabía que iban a creer. Bueno, eso es lo que creyeron. De todo lo que estamos acá, el Señor sabe que creemos. Amén. Y el Espíritu a nosotros nos da testimonio dentro de nosotros. Los que creen saben que creen. Entonces, ¿por qué ser desobediente a lo que creen? Amén. Hablamos esto por lo que viene. Por lo que viene y por lo que tenemos que recibir. No vamos a recibir lo que Dios quiere darnos echándonos la culpa del mal carácter y todos nosotros. Eso ya tiene que desaparecer. El progreso en el conocimiento del Señor nos lleva a actuar de la manera que Él quiere. Y entonces eso hace que nuestro viejo hombre se quede ya, ¿no es cierto?, sin actuar. Eso tenemos que lograrlo. Eso se logra, eso es una realidad, eso es verdad. Después no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían antes. Pero si no lo practicamos, lo que Dios dice, nunca vamos a alcanzar eso. Pero Dios no nos va a esperar todo el tiempo por esto. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por todo lo que hiciste por nosotros y por habernos escogido en este tiempo en el cual tú ya no nos dirás a nosotros si acaso nos queremos ir. Tú ya nos has hecho miembros de tu cuerpo y quieres a través de nosotros manifestarte a este mundo, manifestar la misma vida que tú ya has manifestado mientras estabas en esta tierra a través de tu cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos ciegos irán a ver? ¿Cuántos ciegos estarán esperando que se le abran los ojos? Tú lo sabes porque tú sabes quiénes son los que van a creer. Tú sabes que van a creer y que están esperando. Gloria sea tu nombre. Así también cuando tú viniste a la tierra, tú sabías quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Como tú sabías que había quienes iban a creer, hablaste la palabra, la predicaste, la enseñaste, la manifestaste. Y los tuyos, los que creyeron, Señor mío, se apoderaron de todo lo que tú tenías para ellos. ¿Cuánto más nosotros hoy que somos miembros de tu cuerpo? ¿Cuánto más podríamos apoderarnos de todo lo que tú tienes, Señor? Nosotros no vamos a decir a quién iremos. Nosotros estamos en ti, mi Señor. Aleluya. Somos miembros.